¿Alguna vez te has detenido a pensar en algo tan esencial como el agua? Probablemente no, porque para la mayoría de nosotros, beber agua es una de esas cosas que hacemos sin pensarlo. Es algo tan automático, tan básico, que parece no tener importancia. Pero, ¿y si te dijera que estás haciendo mal algo tan simple? ¿Y si te dijera que el 99% de las personas no sabe cómo beber agua de la manera correcta? Sí, parece una locura, pero te prometo que quedarte hasta el final de este video te abrirá los ojos a un mundo que no imaginabas, uno en el que algo tan sencillo como beber agua puede cambiar por completo tu vida. Si es tu primera vez aquí, te invito a que te suscribas, le des like y lo compartas con tus amigos. Este tipo de apoyo me ayuda a seguir creando contenido útil que, como este, puede transformar la manera en que ves el mundo. Todo comenzó en un día caluroso de verano. Sebastián, un hombre de unos 35 años, corría por el parque como parte de su rutina matutina. El sol brillaba intensamente y el calor era sofocante. Tras terminar su sesión de ejercicio, Sebastián se sentó en una banca, exhausto. Como de costumbre, sacó una botella de agua helada de su mochila, la destapó rápidamente y bebió grandes sorbos para saciar su sed. Mientras Sebastián estaba absorto en su rutina de siempre, un hombre mayor, de apariencia tranquila, lo observaba desde una distancia. Este hombre, don Julián, con su cabello blanco y ojos brillantes, llevaba una vida tranquila y conectada con la naturaleza. Y mientras observaba a Sebastián beber con ansiedad, sintió la necesidad de intervenir. Caminó hacia él, con pasos lentos pero seguros, y se sentó a su lado. «¿Sabes?», dijo el anciano, «así no es como deberías beber agua». Sebastián lo miró, algo confundido y un poco molesto por la interrupción. «¿Perdón?», preguntó mientras dejaba la botella a un lado. «Beber agua no es simplemente llenar el estómago cuando tienes sed. El agua tiene un poder mucho más grande del que te imaginas. Si quieres aprender cómo hacerlo correctamente, acompáñame», dijo don Julián, con una sonrisa amable. Sebastián estaba a punto de levantarse y continuar su día, pero algo en la serenidad de aquel hombre lo detuvo. «¿Qué tengo que perder?», pensó. Así que aceptó la extraña oferta y siguió al anciano por el parque. Don Julián llevó a Sebastián a una parte más tranquila del parque, un lugar rodeado de árboles, donde el ruido de la ciudad se desvanecía y solo se escuchaba el susurro del viento entre las hojas. «Mira», comenzó a explicar don Julián, mientras señalaba una pequeña fuente de agua natural. «El agua es el elemento más poderoso de la naturaleza, pero no basta con beberla. Debes entender su energía, su ritmo y cómo interactúa con tu cuerpo». Sebastián lo miraba, claramente escéptico. «¿De verdad me estás diciendo que hay una manera correcta de beber agua?», preguntó. «Exactamente», respondió el anciano con calma. «La mayoría de la gente bebe agua sin pensar, como si fuera una tarea más en su día. Pero lo que no saben es que la forma en que beben, la temperatura del agua e incluso el momento del día en que lo hacen, puede afectar profundamente su salud, su energía y su bienestar general». Sebastián, intrigado, decidió darle una oportunidad a lo que el anciano le proponía. Don Julián sacó 2 vasos, uno lleno de agua helada y otro con agua tibia. «Bebe primero el agua fría, como lo haces normalmente», instruyó. Sebastián obedeció. El agua helada le resultó refrescante, pero rápidamente notó que algo no estaba bien. Sentía un pequeño malestar en el estómago, algo que nunca antes había relacionado con el agua. «Ahora, prueba el agua tibia», dijo don Julián. Sebastián bebió despacio. A medida que el agua tibia pasaba por su garganta, sintió una relajación inusual. No era una sensación instantánea de refresco, pero su cuerpo la aceptó de manera mucho más natural. «¿Lo notas, verdad?», preguntó don Julián con una sonrisa tranquila. «Es más suave, menos agresiva», respondió Sebastián, aún sorprendido. «El agua fría puede ser un shock para tu sistema digestivo, especialmente en la mañana, cuando tu cuerpo recién se está despertando. En cambio, el agua tibia fluye de manera más natural por tu cuerpo, ayudando a que todo funcione de manera más eficiente», explicó el anciano. Con cada lección,
Sebastián comenzaba a darse cuenta de que había pasado toda su vida ignorando detalles tan simples, pero importantes. Don Julián le enseñó que beber agua al despertar es uno de los hábitos más importantes para mantener el cuerpo en equilibrio. Tu cuerpo pasa horas sin recibir líquidos mientras duermes. Está deshidratado y necesita agua, pero no de cualquier forma, dijo don Julián. Un vaso de agua tibia en ayunas es una de las maneras más poderosas de despertar tu sistema y empezar el día con energía. Sebastián, recordando sus mañanas en las que corría al trabajo sin siquiera beber agua, comenzó a entender la importancia de ese pequeño gesto. Había estado ignorando una de las necesidades más básicas de su cuerpo durante años. Unos días después de sus primeras enseñanzas, don Julián invitó a Sebastián a salir de la ciudad, llevándolo a una pequeña cabaña que se encontraba en las afueras, lejos del ruido y el bullicio urbano. El trayecto fue tranquilo, con el paisaje cambiando gradualmente de edificios y calles a campos verdes, hasta llegar a un entorno mucho más sereno. La cabaña, construida de madera rústica, era sencilla pero acogedora, perfectamente integrada en el paisaje natural que la rodeaba. Al llegar, Sebastián se quedó impresionado por la paz que emanaba de aquel lugar. No había sonidos de bocinas, ni el zumbido constante de la ciudad, solo el suave canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. En la parte trasera de la cabaña había un jardín exuberante, lleno de plantas de diferentes tipos y tamaños. Algunas eran plantas pequeñas y frágiles, mientras que otras eran grandes y robustas, extendiendo sus hojas hacia el sol como si absorbieran cada rayo de luz disponible. Todo parecía crecer en un perfecto equilibrio, como si cada planta supiera exactamente cuánta agua, luz y espacio necesitaba para florecer. Sebastián no pudo evitar sentirse fascinado por la armonía del lugar. «Este es mi jardín», dijo don Julián con una sonrisa tranquila. «Aquí es donde practico algunas de las lecciones más importantes sobre la vida». Le entregó una pequeña regadera a Sebastián. El metal de la regadera estaba cálido al tacto por el sol, y aunque parecía un objeto sencillo, Sebastián pudo sentir el peso del agua dentro, una metáfora palpable del poder del líquido que estaba a punto de utilizar. «Quiero que riegues estas plantas», le dijo el anciano, señalando el jardín que se extendía frente a ellos. «Pero presta mucha atención. Cada planta necesita una cantidad diferente de agua. Algunas son sedientas y absorberán todo de inmediato, mientras que otras apenas necesitan unas gotas». Sebastián aceptó la tarea con curiosidad, aunque con una ligera incomodidad. Nunca había pensado que regar un jardín requeriría tanta observación. Para él, hasta ese momento, regar plantas era simplemente llenar de agua las macetas y seguir con el día. Sin embargo, al comenzar a verter agua sobre las primeras plantas, se dio cuenta de lo que don Julián le había estado diciendo todo ese tiempo. Cada planta reaccionaba de manera distinta. Algunas absorbían el agua de inmediato, como si estuvieran desesperadas por hidratarse, mientras que otras parecían estar satisfechas con solo unas pocas gotas, dejando que el exceso se escurriera sin necesidad de más. Don Julián observaba en silencio, permitiendo que Sebastián descubriera por sí mismo las lecciones que el jardín le ofrecía. Había algo meditativo en el proceso de regar las plantas, algo que requería atención y paciencia. Sebastián pronto se dio cuenta de que no podía apresurarse. Cada planta tenía su propio ritmo, y forzarles más agua de la que necesitaban no haría que crecieran más rápido. De hecho, algunas de las plantas más delicadas se veían abrumadas por el exceso, mientras que las más robustas parecían casi exigir más. Después de unos minutos, Sebastián levantó la vista hacia don Julián, quien sonrió como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo en la mente de su joven aprendiz. «Así como cada planta es diferente, también lo es nuestro cuerpo», dijo el anciano, rompiendo el silencio con su voz calmada. «No todas las personas necesitamos la misma cantidad de agua, ni tampoco la misma cantidad de alimento, descanso o incluso atención. La clave está en aprender a escuchar lo que realmente necesitamos, no lo que nos dicen que deberíamos necesitar».
Sebastián lo miraba con atención. De repente, lo que parecía un simple acto de regar plantas había adquirido un significado mucho más profundo. Don Julián no solo le estaba enseñando sobre el agua, sino sobre la vida misma. Las plantas en ese jardín eran una representación viva de lo que muchas personas no logran entender, que no existe una fórmula única para todo. Cada uno de nosotros tiene necesidades únicas, y forzar un enfoque genérico en todos los aspectos de nuestra vida puede hacer más daño que bien. En la vida ocurre lo mismo que con estas plantas, continuó el anciano. A veces tratamos de abordar todos los problemas o aspectos de nuestra vida de la misma manera, sin darnos cuenta de que cada situación, cada momento, requiere un enfoque distinto. Tal vez en tu trabajo o en tus relaciones has estado aplicando siempre la misma fórmula, esperando obtener los mismos resultados. Pero la realidad es que, así como cada planta necesita su propio cuidado, cada etapa de la vida requiere su propia dosis de atención, energía y tiempo. Sebastián asintió, comprendiendo finalmente la metáfora. Recordó cómo, en los últimos años, había intentado equilibrar su vida de manera casi mecánica. El mismo esfuerzo en el trabajo, el mismo tiempo para las relaciones, la misma rutina diaria. Pero no se había detenido a reflexionar si alguna de esas áreas necesitaba más o menos atención en distintos momentos. Tal vez había estado dando demasiada agua a cosas que ya estaban saturadas y muy poca a aquellas que realmente necesitaban nutrirse. Don Julián se acercó a una de las plantas más grandes del jardín, una planta robusta y floreciente. Sostenía entre sus dedos una hoja, examinándola como si estuviera leyendo en ella una lección oculta. No se trata solo de dar lo que pensamos que es necesario, dijo. Se trata de observar, de sentir, de responder a lo que realmente es necesario en cada momento. Algunas personas, como estas plantas, pueden necesitar más agua en ciertas etapas de su vida, mientras que en otras pueden florecer con muy poco. El truco está en encontrar el equilibrio. Dar más no siempre significa ayudar más, y dar menos no siempre significa que estamos fallando. Sebastián lo observó con admiración. Había pasado por alto tantas señales en su propia vida simplemente porque no había prestado atención. Como esas plantas, cada área de su vida requería una dosis distinta de energía y cuidado. No podía tratar su salud, su trabajo y sus relaciones de la misma manera, porque cada uno de esos aspectos tenía necesidades diferentes, en momentos diferentes. Ese día, en ese jardín, Sebastián aprendió que el equilibrio en la vida no es algo que se alcance una vez y se mantenga para siempre. Es un proceso constante de observación, de adaptación y de ajuste. Al igual que con las plantas, no se puede simplemente seguir una rutina mecánica. Hay que estar en sintonía con las necesidades cambiantes de cada situación y dar lo que se necesita en el momento adecuado. Con la regadera vacía y la lección bien asimilada, Sebastián se giró hacia don Julián. Creo que ya entiendo, dijo con una sonrisa. Todo en la vida requiere su propio equilibrio. No se trata de hacer más o menos, sino de hacer lo correcto en el momento adecuado. Don Julián asintió, complacido. Sabía que Sebastián había captado la esencia de la lección, una lección que no solo aplicaba al agua, sino a la vida misma. Exactamente, Sebastián. La clave está en aprender a observar, en ser paciente y en no apresurarse. Así como con el agua, hay que saber cuándo dar más y cuándo dar menos, siempre escuchando lo que realmente se necesita. Mientras caminaban de regreso hacia la cabaña, Sebastián sintió que algo había cambiado dentro de él. La lección del jardín resonaría en su vida mucho más allá de ese día, y le recordaría siempre que el equilibrio no es algo fijo, sino un estado que debemos ajustar constantemente. La vida, como el agua, fluye en ciclos, y aprender a moverse con ellos es la verdadera clave para vivir en armonía. El día había avanzado hasta la tarde cuando don Julián decidió que era momento de llevar a Sebastián a uno de los lugares más especiales de todos, un sitio que, según sus palabras, guardaba secretos que la mayoría de la gente había olvidado. Caminaban en silencio a través de un bosque frondoso,
con árboles altos que parecían tocar el cielo y cuyas hojas, movidas por el viento, generaban una sinfonía natural. El suelo del bosque estaba cubierto de musgo suave y húmedo, y con cada paso, Sebastián sentía que se adentraba más en un lugar fuera del tiempo, un lugar donde el mundo moderno y sus prisas no tenían cabida. Tras un rato de caminata, llegaron a un pequeño claro escondido entre los árboles. Allí, rodeado de piedras cubiertas de musgo y rodeado de vegetación densa, se encontraba un manantial de agua cristalina que fluía suavemente entre las rocas. El sonido del agua era casi hipnótico, un susurro constante que parecía resonar en todo el claro. La luz del sol atravesaba las hojas, creando destellos brillantes sobre la superficie del agua, como si el manantial estuviera lleno de pequeñas estrellas danzantes. Sebastián se detuvo, maravillado por la belleza y la serenidad del lugar. Nunca había estado en un sitio que se sintiera tan puro. Había algo en la atmósfera, algo inexplicablemente calmante, como si el lugar guardara una sabiduría antigua y profunda, una sabiduría que solo aquellos que se tomaban el tiempo para escuchar podían comprender. «Este es un lugar muy especial», dijo don Julián, rompiendo el silencio con su tono calmado pero firme. «Este manantial ha estado aquí por generaciones, mucho antes de que yo llegara a este mundo. Aquí, el agua no solo es pura en su composición, sino también en su esencia». Sebastián lo miró, intrigado, pero también un poco confundido. «¿A qué te refieres?», preguntó, todavía embelesado por la tranquilidad que emanaba el lugar. Don Julián se inclinó cerca del manantial, dejando que el agua corriera entre sus manos. Sus dedos se movían lentamente, como si estuviera tocando algo sagrado. Luego levantó la vista y sonrió, sabiendo que lo que iba a decir sería difícil de aceptar para alguien acostumbrado a la lógica fría del mundo moderno. «Lo que muchos no entienden», comenzó a explicar, «es que el agua tiene memoria. Guarda las intenciones que proyectamos sobre ella. Cada vez que interactuamos con ella, ya sea para beberla, cocinar con ella o simplemente tocarla, el agua absorbe nuestras emociones, nuestras energías y las refleja de vuelta». Sebastián lo miró, claramente desconcertado. «¿Me estás diciendo que el agua recuerda?», preguntó, con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Don Julián no se ofendió por la incredulidad de Sebastián, ya que sabía que para muchas personas, conceptos como este sonaban casi mágicos o supersticiosos. Sin embargo, para él, esta no era solo una creencia, sino una realidad que había llegado a entender con el paso de los años. «Así es», respondió con calma. «Piensa en ello de esta manera. El agua es la sustancia más antigua y universal de la Tierra. Ha estado aquí desde antes de que existiera cualquier ser humano. Ha estado en contacto con todos los rincones del planeta, con la vida en todas sus formas. Ha fluido por ríos, ha caído como lluvia, ha sido absorbida por las plantas y ha vuelto a ascender en forma de vapor. El agua es el ciclo de la vida y como tal, está conectada con todo lo que nos rodea». Sebastián, aunque aún algo escéptico, no podía evitar sentir que había algo profundo y verdadero en las palabras del anciano. Sabía que el agua tenía una importancia inmensa en la vida, pero nunca había pensado en ella de esa manera, como algo más que un simple recurso. Cuando le proyectamos intenciones positivas como gratitud o respeto, continuó don Julián, el agua responde. Puede parecer una idea abstracta, pero no lo es. No es magia, es ciencia. La energía que transmitimos al agua influye en su estructura, en su capacidad de nutrirnos de manera más efectiva. Todo en la naturaleza está conectado, y cuando tratamos al agua con el respeto que merece, esa conexión se fortalece. Don Julián hizo una pausa y le tendió un vaso a Sebastián, que había llenado con agua directamente del manantial. El vaso brillaba a la luz del sol, y Sebastián lo sostuvo entre sus manos, con una sensación nueva, una sensación de respeto por algo que hasta ese momento había dado por sentado. «Bebe un sorbo, pero antes de hacerlo», le dijo el anciano, «tómate un momento para agradecer. Agradece al agua por lo que está a punto de hacer por ti, por nutrirte, por purificarte». Este acto de gratitud transforma la energía del agua
y la convierte en algo más poderoso, en algo que no solo hidratará tu cuerpo, sino que también equilibrará tu mente y tu espíritu. Sebastián se tomó un momento para reflexionar. Miró el agua en el vaso, sintiendo su frescura en las manos. Inspiró profundamente y cerró los ojos por un instante. No estaba seguro de cómo hacerlo, pero decidió seguir el consejo de don Julián. Internamente, agradeció al agua, no solo por saciar su sed, sino por todo lo que representaba: vida, conexión y la posibilidad de renovación. Lentamente, llevó el vaso a sus labios y tomó un sorbo. El agua era fresca, pero más allá de eso, había algo diferente en la manera en que la sentía. No era solo el alivio físico que normalmente asociaba con beber agua. Había una especie de calma que se extendía desde su estómago hacia todo su cuerpo, una sensación de paz que no podía explicar. Era como si el agua le estuviera hablando, como si hubiera una comunicación sutil que nunca antes había percibido. ¿Lo sientes?, preguntó don Julián, observando a Sebastián con una mirada sabia. Es difícil de describir, respondió Sebastián, mirando el vaso que aún sostenía. Es como si el agua tuviera vida, una energía diferente. Don Julián asintió, satisfecho. Eso es exactamente lo que es. El agua tiene vida. Pero no solo porque corre o porque nos mantiene vivos. Tiene vida porque es parte de un ciclo más grande, uno que conecta todo lo que somos con todo lo que nos rodea. Al beber agua de esta manera, te conectas con ese ciclo y en esa conexión encuentras equilibrio, paz y salud. Cuando la bebemos con gratitud, estamos reconociendo su poder y ella, a su vez, nos devuelve esa gratitud en forma de bienestar. Sebastián miró el manantial de nuevo. Ahora lo veía de manera diferente. Ya no era solo un cuerpo de agua corriente. Era un símbolo de algo mucho más grande. Un ciclo eterno que fluía, conectando a todo ser vivo. Y él, en ese momento, era parte de ese ciclo. Nunca había pensado en el agua de esta manera, admitió Sebastián, todavía reflexionando sobre lo que acababa de experimentar. Para mí, siempre ha sido solo agua. Algo que bebemos para no tener sed, algo que usamos sin pensarlo demasiado. Es lo que nos han enseñado, respondió don Julián con una leve sonrisa. Vivimos en un mundo que nos ha desconectado de las cosas más simples y esenciales. Pero eso no significa que no podamos recuperar esa conexión. El agua siempre ha estado aquí, esperando que recordemos su verdadero valor. Ambos se quedaron en silencio por un rato, simplemente observando el manantial y escuchando el sonido calmante del agua fluyendo. Sebastián, ahora más que nunca, sentía que había descubierto algo que cambiaría su vida para siempre. No se trataba solo del agua, sino de cómo se relacionaba con ella y con todo lo que la rodeaba. La naturaleza, el agua, su propio cuerpo, todo estaba interconectado, y en ese reconocimiento encontraba una nueva manera de ver el mundo. La última lección de don Julián había sido la más profunda de todas. El agua no solo era una necesidad física, sino también espiritual. Era un puente entre el mundo natural y el humano, un recordatorio constante de que la vida fluye, se adapta y se renueva. Y si uno aprende a honrar esa conexión, puede encontrar en algo tan simple como el agua una fuente inagotable de equilibrio y paz. Antes de despedirse, don Julián le ofreció una última lección a Sebastián. «Mira el agua en este arroyo», dijo, señalando el curso de un pequeño río que corría cerca. «¿Ves cómo fluye sin resistencia? Cuando encuentra una roca, no la golpea ni intenta romperla. Simplemente se adapta, la rodea y sigue su camino. Así deberíamos vivir nuestras vidas». Sebastián entendió de inmediato. Había pasado años luchando contra la corriente, resistiendo los cambios y los obstáculos. Pero el agua le enseñó que la verdadera fuerza radica en la flexibilidad, en la capacidad de adaptarse sin perder la esencia. Fluir como el agua, murmuró para sí mismo. Esa es la clave. Sebastián se despidió de don Julián, sabiendo que su vida no volvería a ser la misma. Había aprendido algo invaluable, que lo más simple, lo más básico, como beber agua, podía tener un impacto profundo si se hacía con conciencia. Y más allá de eso,
había descubierto una nueva manera de enfrentar la vida, una en la que no importaba cuántas rocas se interpusieran en su camino. Como el agua, siempre encontraría una manera de seguir adelante. Si esta historia te ha resonado, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje. Y recuerda, a veces lo más simple puede ser lo más poderoso. Solo es cuestión de prestar atención y aprender a fluir.